Entonces, nos quedarían para poder finalizar con todas las macromoléculas, hacer lípidos y proteínas. Entonces vamos a iniciar con lo que es metabolismo lipídico. Entonces, los lípidos realmente es un grupo muy heterogéneo de moléculas. Entonces, cuando uno quiere, digamos, definir o hacer un concepto de lípidos, básicamente la única forma en que nosotros podemos definirlo es como un grupo heterogéneo de compuestos o heterogéneo que su característica en común, que la característica en común de estos lípidos va a ser van a ser sus propiedades básicamente químicas, que van a ser compuestos insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Es la mejor forma de denominar, definir a los lípidos, eh, porque realmente es muy heterogéneo este grupo. Dentro de las funciones que vamos a tener de los lípidos, básicamente son tres funciones. La primera función, que es una de las funciones, digamos, más importante, es la función de reserva. Si la glucosa era la forma, era el principal combustible que tenían las células, los triglicéridos, que son un lípido, son la principal forma de reserva de energía. ¿Por qué les digo la principal forma de reserva? Porque el glucógeno, que es la forma como yo guardo la glucosa, se gasta muy rápido. El glucógeno se acaba rapidito. Entonces, el organismo ideó otra forma de obtener, de guardar energía, y eso es a través de las grasas, de los triglicéridos que se encuentran en sus adipocitos. En las células adiposas, ahí del rollito que tenemos, ahí es donde se guarda los triglicéridos que van a ser nuestra reserva energética. La segunda función que van a tener los lípidos va a ser una función estructural. Porque si ustedes bien recuerdan, si nos vamos a la parte más pequeñita de nuestro organismo, que es la célula, acuérdense que la membrana de la célula, ¿se acuerdan? Es una bicapa lipídica. Entonces, la estructural porque forma parte de las membranas, componente importante de las membranas celulares. Y tiene una tercera función, que es una función reguladora. ¿Dónde está la función reguladora? Hay hormonas que son de naturaleza lipídica, que tienen función reguladora. ¿Quién más? Habíamos visto vitaminas, algunas vitaminas tienen naturaleza lipídica, las vitaminas liposolubles, que son sustancias reguladoras. Entonces, también tienen una función reguladora. Pero lo que no te debes olvidar nunca, así como yo les había dicho, la energética, ser fuente de energía, la principal fuente energética, en el caso de los lípidos, no te olvides esto, reserva. ¿Quién? Los triglicéridos, sobre todo. Te puedes olvidar eso. No hay una pregunta, creo que dice, ¿cuál es la principal forma de reserva que tiene el organismo de energía? Y a veces ponen te ponen glucógeno, proteínas, ¿no? Entonces tú ya sabes qué es los triglicéridos. Ahora, ¿cómo se clasifican los lípidos, no? Los lípidos se pueden clasificar en saponificables y no saponificables. ¿Cuál es la diferencia? Los saponificables tienen con ácidos grasos en su estructura. Y los no saponificables sin ácidos grasos en su estructura. ¿Por qué se llaman saponificables? Sapón, jabón. Pueden formar jabones. El contacto con algunas bases forman jabones. Es una cuestión meramente química, ¿no? Pero te lo pongo como cultura general, ¿no? Porque es saponificable, pueden formar jabón.
Tenemos aquí dentro de los saponificables, entonces, aquellos que tienen ácidos grasos. Ácidos grasos. Entonces me voy hacia acá. Ácidos grasos. ¿Qué cosas son los ácidos grasos? Los ácidos grasos básicamente van a ser una cadena que va a estar compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya la cual, en un extremo, se le va a unir un grupo que se conoce como grupo carboxilo. ¿Cuál es el grupo carboxilo? COOH. Una cadena de carbono, hidrógeno y oxígeno que en un extremo va a tener un carboxilo, COH. Usualmente los ácidos grasos que consumimos en la dieta y que tenemos en nuestro organismo, usualmente son de cadena par. ¿Qué significa de cadena par? Que el número de carbonos es par. Entonces tienen 14 carbonos, 16 carbonos, 18 carbonos, 20 carbonos. Doctor, ¿hay los de cadena impar? Sí, hay los de cadena impar. Pero usualmente los de la dieta y los que tiene nuestro organismo son de cadena par. ¿Ya? Cadena par. Los ácidos grasos se pueden clasificar en saturados o insaturados. Los saturados, facilito, con enlaces entre estos carbonos que son simples. Usualmente los saturados son sólidos en la temperatura ambiente, usualmente. ¿Y los insaturados, doctor? Con enlaces dobles. Usualmente son líquidos. Igualmente. No es una generalidad. Los saturados se van a clasificar teniendo en cuenta el número de carbonos en su cadena. Entonces vamos a tener ácidos grasos saturados de cadena corta, cadena media y cadena larga. Doctor, también yo he leído una literatura que dice muy larga. Sí, también, pero vamos por practicidad, corta, media y larga. Los de cadena corta tienen 4, 6 carbonos en su cadena. Los de cadena media, 8 a 12 carbonos. Los de cadena larga, 14 a 22 carbonos. Aunque 22 casi no tenemos mucho en la dieta, está 20. ¿Cuál creen que de estos, es el más abundante, el más común en la dieta? Los de cadena larga. Más abundante. Entonces, cuando te haces tu pan con mantequilla, la mantequilla, ahí tienes todos tus ácidos grasos de cadena larga. Hay uno que no te vas a olvidar, te lo pongo ahí arriba porque siempre, a veces está en los libros, lo lees por ahí, ¿no? ¿Cuál es un representante de estos, por ejemplo? ¿No? El palmítico, que tiene 16 carbonos. De que siempre está por ahí metido el palmítico por todos lados. Y en el caso de los insaturados, vamos a tener los mono y los poliinsaturados. Facilito, ¿ya? Monoinsaturado, como su nombre lo dice, un solo enlace doble. Sencillito. Un solo enlace doble nada más. ¿Cuál es el representante de los monoinsaturados? Los omega 9. Como el ácido oleico, que está en ¿dónde? En la oliva. Oleico, oliva. Doctor, ¿qué es eso de omega 9? ¿Me puede explicar? Ah, sí, sencillito, mira. El ácido graso vendría a ser así, ¿no? Tiene su cadena, su cadena, su cadena, su cadena, y acá el extremo que te dije, ¿no? El carboxilo, ¿no te dije? Ah, sí. ¿Sabes por qué se llama omega 9? Empieza a contar desde el extremo
contrario al carboxilo. No en el carboxilo, sino en el extremo. Y empiezo a contar los carbonos. Carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Llego a un carbono determinado, que es el 9, y ahí está el doble enlace, el carbono 9. Por eso se llama omega 9, porque el primer enlace doble, contando desde el otro extremo, que no es el carboxilo, es, ahí está el presente el enlace doble. En el carbono 9, empezando desde el otro extremo, ahí está el enlace doble. Por eso se llama omega. Los poliinsaturados tienen 2 o más enlaces dobles. Entonces ahí tenemos a otros 2 omegas. ¿Cuáles? El omega 3 y el omega 6. ¿Quiénes tenemos en el omega 3? Al ácido alfa linolénico. Unos que han escuchado un montón, ustedes, hay un montón de suplementos, sobre todo pediátricos, ¿no? Que tienen hasta por las puras. EPA y DHA. ¿Dónde se encuentran estos principalmente? En los pescados, pescados grasos. De pescados azules, ¿no? Bonito, jurel, caballa, ¿no? En nuestro país hay un montón de opciones de pescados con omega 3. Gracias a Dios tenemos mar, ¿no? Omega 6, el omega 6 está el ácido linoleico, y el ácido araquidónico. ¿Dónde sobre todo? Semillas. Algunos de estos ácidos grasos insaturados no los sintetiza nuestro organismo. O sea, no lo podemos sintetizar. Lo tenemos que consumir sí o sí. ¿Cuáles son esos ácidos grasos insaturados que no los sintetiza nuestro organismo? El ácido alfa-linolénico y el ácido linoleico. Es por eso que a esos 2 ácidos grasos se les conoce como ácidos grasos esenciales. O sea, los tenemos que ingerir en nuestra dieta sí o sí, porque no los sintetiza nuestro organismo. Igual, en el caso de omega 3, el primer doble enlace está en el carbono 3, contando desde el otro extremo, y el 6, el primer enlace doble está en el carbono 6, contando desde el otro extremo, no desde el extremo carboxilo. Ok. Entonces, regresamos nuevamente a nuestra clasificación, ¿no? Entonces, los ácidos grasos saponificables tienen, perdón, los lípidos saponificables tienen ácidos grasos dentro de su composición. Vamos a tener el primer representante, el más común, los acilgliceroles. Acilglicerol. ¿Cómo está formado un acilglicerol? Es obvio, ácido graso más un alcohol que es el glicerol. ¿Se acuerdan en la gluconeogénesis? Yo les decía, ¿no? El triglicérido tiene ácido graso y tiene glicerol. El triglicérido, los triglicéridos, son una forma de acilglicerol. Ah, sí, doctor, ¿cómo así? Lo que pasa es que el glicerol tiene 3 carbonos en su composición. Entonces, aquí lo voy a poner para que más o menos se oriente. Imagínense, el glicerol tiene 3 carbonos, entonces, si a un solo carbono del glicerol se le une un ácido graso, un palmítico, por ejemplo, yo digo monoglicérido. Si se unen en 2 carbonos se unen ácido graso, 2 ácidos palmíticos, entonces digo diglicérido. Y si los 3 carbonos están unidos a un ácido graso, triglicérido. Por eso se llama triglicérido. 3 ácidos grasos con glicerol. Y el glicerol solamente acepta 3, porque tiene 3 carbonos. ¿Ya? Y el triglicérido, pues, es la forma como se reservan, pues, los ácidos grasos, como decía, en el rollito. Luego tenemos otro componente, otro representante, los éridos. ¿Cómo se forman los éridos? Ácidos grasos más alcoholes grandes.
no como el glicerol, que tiene solo 3. Doctor, ¿tiene alguna relevancia para lo que vamos a hablar? No, pero son las ceras. La cera de abeja, por ejemplo. No, no tiene relevancia. Tercero, este sí tiene relevancia. ¿Quiénes? Los gliceridolípidos. Gliceridolípidos. ¿Cómo están formados? Ácido graso más glicerol más ácido fosfórico o un glúcido. Si está, si está en su composición un ácido fosfórico, fosfolípido. Si está un glúcido, glucolípido. Ah, sí, doctor, ¿cómo? A ver, explíqueme. Aquí miren igual el glicerol, pero en vez de tener ácido graso, quítale este ácido graso y aquí le pones un ácido fosfolípido. Y si no tiene un ácido fosfórico, le pones un glúcido, generalmente un oligosacárido, y formas un glucolípido. Componentes importantes dentro de la membrana celular. Y para terminar, tenemos a los esfingolípidos, que son ácidos grasos. El alcohol ya no es el glicerol, sino es la esfingosina, por eso son esfingolípidos, esfingosina. Y también, igual, pueden tener ácido fosfórico o pueden tener un glúcido. Solo que aquí lo que varía es el alcohol, que es la esfingosina. Por ejemplo, aquí encontramos dentro de estos esfingolípidos, por ejemplo, encontramos por ejemplo, los gangliósidos o cerebrósidos, ¿no? Que van a ser componentes importantes, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Y finalmente tenemos los no saponificables. Estos no van a tener ácidos grasos, vamos a tener 3 representantes nada más. En primer lugar vamos a tener a los terpenos. Los terpenos van a derivar del isopreno. Por eso también se conocen como isoprenoides. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la vitamina A. Estos de aquí, los esteroides. Esteroides. Derivan del estearano. Derivan del estearano. Como por ejemplo el colesterol. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, algunos representantes, como quienes, las hormonas, por ejemplo, las hormonas adrenales de la corteza, las hormonas sexuales, la vitamina D. Ya lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos de colesterol. Y le voy a poner colesterol para que se acuerden. Y finalmente, los icosanoides. Los icosanoides derivan de la ciclación del ácido araquidónico. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos que también he escuchado, sobre todo en lo que respecta a inflamación y demás, prostaglandinas y tromboxanos, por ejemplo, como representantes. Entonces, realmente es un grupo muy heterogéneo, por eso es que no tienen como algo. La única característica que comparte es que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Ok, en cuanto a la digestión y la absorción, aquí básicamente esto también igual lo vamos a ver, lo van a ver más a detalle en gastro, con el doctor Mirko, pero solamente para que recuerden, ¿no? Aquí la importancia entre la digestión y la absorción de los lípidos básicamente está en relación a esto, ¿no? Las sales biliares. Que las sales biliares que son sintetizadas en el hígado permiten emulsificar a los lípidos. Nosotros, la principal forma en la cual nosotros consumimos los lípidos son triglicéridos y colesterol, es la principal forma. Entonces, las sales biliares lo que van a permitir es emulsificar esos lípidos. Eso quiere decir
que van a como que permitir exponerlos a esos lípidos, juntarlos, ¿para qué? Para que puedan actuar las enzimas, que en este caso va a ser principalmente la lipasa, sobre todo la lipasa pancreática. Entonces lo que hacen estas van a permitir que se degraden, que se empiece a degradar el triglicéridos y el colesterol para poder obtener moléculas más chiquitas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, monoglicéridos o ácidos grasos libres, el glicerol aparte, colesterol, ¿no? Las sales biliares se ciclan, no se absorben, y finalmente se van a absorber como ladrillitos más pequeñitos, van a ingresar al enterocito, y en el enterocito, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que pueden volver a formar compuestos grandes, como triglicéridos, por ejemplo, o en algunos casos pueden viajar los ácidos grasos solos. ¿Qué es lo que vamos a tener? En el caso de los ácidos grasos que son de cadena corta, ¿ya? Los ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Muchos de ellos no van a ir hacia la linfa, sino que pueden pasar directamente hacia el capilar, pero van a ser transportados con albúmina. Entonces, por ahí hay alguna pregunta de algún examen, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta se transportan con, pero el resto, generalmente, la mayor parte de los lípidos, se vuelve a formar moléculas grandes, como triglicéridos, por ejemplo. Entonces, no pueden viajar estas moléculas solitas, tienen que viajar acompañadas porque no son liposolubles. Entonces, la forma como van a viajar las moléculas más grandes va a ser a través de unas estructuras que se conocen como lipoproteínas. Las lipoproteínas van a ser como el transportador de los lípidos, porque los lípidos no pueden absorber, no pueden viajar en la sangre porque no son solubles. Y estas lipoproteínas van a viajar a través de la linfa, y luego hacia la vena cava. Entonces, estas lipoproteínas también lo van a encontrar, que hemos hablado un poquito en la parte de base de endocrinología, pero lo voy a volver a recalcar acá, ¿no? Entonces, esto ha sido motivo de pregunta también el transporte y almacenamiento de los lípidos. Entonces, las lipoproteínas no son otra cosa que eh, estructuras que lo que van a permitir es que se transporten los lípidos. ¿Cómo van a estar formadas? Van a tener dos partes. Van a tener una parte que es un núcleo y van a tener una parte que es una envoltura. En este núcleo van a ir los triglicéridos, va a ir el colesterol esterificado, y en la parte externa, claro, los triglicéridos, el colesterol esterificado es lo que no puede ser soluble en agua. Entonces tiene que ir adentro, protegido. Y lo de afuera, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, fosfolípidos. Doctor, ¿pero por qué el fosfolípido? Porque el fosfolípido tiene parte de fósforo y el fósforo, si esa parte puede ir hacia la parte externa, puede ser soluble en el agua. Y vamos a encontrar aquí también las famosas apoproteínas. ¿Qué son las apoproteínas? Las apoproteínas son proteínas que forman parte de esta envoltura y que van a permitir darle solubilidad y llevarlo a las lipoproteínas. Y existen diversos tipos de lipoproteínas, pero básicamente hay 4 que son importantes, que las vamos a ver aquí, que son kilomicrones, que es VLDL, que es LDL y HDL. También la van a tener en su clase de base de endocrino. Ahí hablo un poquito al final de metabolismo lipídico y también lo voy a mencionar. Pero acuérdense que esas son las 4. Doctor, también está la IDL. Ya, esa olvídate ya. Por gusto vas a perder tiempo pensando en eso. ¿Ya? Entonces esas 4 son las principales. ¿Ya? ¿Cuál es la función del kilomicrón? ¿Ya? El kilomicrón es la lipoproteína que va a transportar triglicéridos principalmente, pero exógenos. O sea, tú comes, ¿no? Una comida grasosa, se absorbió, se volvió a formar los triglicéridos y se unen a estas lipoproteínas que son los kilómetros.
y llevan triglicéridos exógenos de la dieta, de la dieta. Estas lipoproteínas viajan por todos los tejidos. ¿Y qué hacen los tejidos? Le quitan los ácidos grasos al triglicérido para utilizarlo, porque los tejidos necesitan ácidos grasos. Lo utilizan así. Una vez que ya utilizaron, le quitaron todos los ácidos grasos, regresa como un remanente o residuo de kilomicrón, se metaboliza en el hígado. A esta vía, como es de la vía de la dieta, se conoce como la vía exógena del transporte lipídico. Y el resto de macromoléculas van a formar parte de la vía endógena. Perdón, el resto de lipoproteínas van a formar parte de la vía endógena. VLDL hace lo mismo que el kilomicrón, es rico en triglicéridos, los transporta por todo el sistema y demás, pero la diferencia es que son triglicéridos endógenos, es decir, sintetizado del hígado. Doctor, ¿por qué se llama VLDL? Bien, básicamente está por el peso molecular, ¿no? BL significa very low, o sea, muy bajo peso, ¿no? De muy baja densidad. Por eso se llama, ese es el nombre, ¿no? VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Transporta triglicéridos endógenos. ¿Qué más? LDL, la lipoproteína de baja densidad, nada más. El LDL va a transportar principalmente colesterol. Pero ojo, va a transportar colesterol ¿de dónde? Del hígado hacia los tejidos. Vean ustedes, el hígado lo que hace es sintetiza el LDL. El LDL también puede venir del metabolismo de las VLDL, pero solamente quiero que se lleven esta indicación, que el LDL es rico en colesterol. Lleva colesterol del hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Como oferta colesterol, si yo tengo mucho LDL, entonces voy a hacer que haya depósito de colesterol en exceso en los tejidos, sobre todo en el endotelio, generando aterosclerosis. Por eso al LDL se le conoce como colesterol malo. Pero no es que sea malo, ¿no? Porque el LDL solamente su único defecto del pobre LDL es tener la función de llevar colesterol. Pero lastimosamente, cuando hay en exceso, genera acúmulos, sobre todo en endotelio y enfermedad cardiovascular. ¿Y el HDL, doctor? Ah, el HDL es el contrario. Si el LDL es el villano, por así decirlo, el HDL es el héroe, ¿no? ¿Qué hace? Lleva colesterol, pero de los tejidos al hígado. Por eso se dice que hace el transporte inverso de colesterol, porque es al revés. Limpia el colesterol de los tejidos y los lleva al hígado. Por eso le dicen el colesterol bueno. Si lo tengo alto, entonces significa que es un factor de protección cardiovascular porque me limpia de colesterol. Eso más o menos es lo que quiero que se vea. Eso es lo básico que deben saber de transporte de los lípidos, ¿no? Y así como habíamos visto en el caso de los carbohidratos, en el caso de los lípidos también vamos a tener lo mismo, la vía general de los lípidos. Aquí vamos a tener los ácidos grasos y el colesterol. Entonces vamos a tener que nosotros ingerimos de la dieta los ácidos grasos. Estos ácidos grasos yo los puedo guardar para cuando yo los necesite y voy a formar triglicéridos que se va a depositar en el tejido adiposo. A ese proceso en el cual a los ácidos grasos se unen al glicerol se le conoce como esterificación. Esterificación, ácido graso más glicerol, lo guardo como triglicéridos. ¿Ya? Cuando yo necesito energía, necesito mi reserva, tengo que romper esos triglicéridos. A esa ruptura de los triglicéridos se conoce como lipólisis. ¿Ya? La lipólisis es la ruptura de los triglicéridos para poder obtener ácidos grasos. Ahora, estos ácidos grasos yo los puedo degradar igual que la glucosa para poder obtener ATP. A ese proceso de degradación de los ácidos grasos para poder obtener ATP se conoce como beta oxidación de los ácidos grasos. Ojo, cuidado con estos dos conceptos. Lipólisis es ruptura de los triglicéridos para poder obtener ácidos grasos. La beta oxidación es, voy a utilizar el ácido graso para poder obtener energía. Muchas veces van de la mano, obviamente, pero no te confundas. La beta oxidación va a tener como producto final obtener acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, lo mismo que pasaba con el metabolismo de la glucosa, ¿no? Se da toda la vuelta, ¿no? Y genera lo mismo.
eso es lo que pasa con la beta oxidación. Voy a generar a partir de los ácidos grasos acetilcoenzima A para que ingrese al ciclo de Krebs y poder obtener energía a partir de eso. Ya. Cuando ustedes consumen mucha, como les decía yo hoy día, ¿no? Su tacu-tacu, entonces el exceso de carbohidratos, sobre todo, va a hacer que yo tenga mucha acetilcoenzima A. Si esa acetilcoenzima en exceso, que no puede obtenerse energía, la voy a reservar. A partir de esa acetilcoenzima A, voy a sintetizar ácidos grasos. Ya ese proceso se conoce como lipogénesis, creación de grasa, después de haber comido. Por eso en la pregunta del pretest, donde decía que el excursionista que se pierde y está en ayuno, la respuesta era que ese no hace lipogénesis, porque la lipogénesis se produce cuando yo he comido una dieta rica en carbohidratos, ¿no? Entonces, lipogénesis no hay en el ayuno, más bien es en la etapa postprandial, cuando tengo mucho carbohidrato. A partir de la acetilcoenzima A, yo puedo generar síntesis de colesterol también. El colesterol se puede, por un proceso de esteroidogénesis, generar esteroides, como vamos a ver más adelante. Y la acetilcoenzima A, en ciertas situaciones específicas, puede convertirse en cuerpos cetónicos, que es como un tipo de combustible, pero no tan eficiente, que van a utilizar algunos tejidos, no todos, en situaciones de ayuno prolongado. Y a ese proceso se conoce como cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos a partir de la acetilcoenzima, que ya lo vamos a ver ahorita a continuación. Eso resume el metabolismo de los lípidos. Entonces, vamos a iniciar con la lipogénesis. Entonces, ¿dónde realizo lipogénesis? Lipogénesis yo voy a realizar básicamente en el de siempre, ¿no? El hígado y en el tejido adiposo, ¿cierto? Eso, lipogénesis. Acuérdense que la lipogénesis, cuando yo me refiero a lipogénesis, es básicamente la síntesis ¿de qué? De ácidos grasos, la formación de ácidos grasos. ¿Cuándo se produce? Les decía, ¿no? Sobre todo, dieta rica en carbohidratos. Yo voy a almacenar, voy a convertir el carbohidrato que sea degradado hasta acetilcoenzima, esa acetilcoenzima la voy a guardar, pero la voy a guardar como forma de ácido graso, ¿no? Este proceso también tiene un influjo hormonal. ¿Quién influye a que se deposite que se formen los ácidos grasos? La insulina. La insulina favorece la lipogénesis, el depósito de grasa. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí respecto a la lipogénesis, ¿no? Vean ustedes, yo tengo una dieta rica en glucosa, la glucosa ingresa a la célula, por la glucólisis se forma el piruvato, ¿cierto? En esta formación de piruvato, el piruvato ingresa dentro de la mitocondria, ¿no? En situaciones normales, ¿no? El piruvato se convierte en acetilcoenzima A, acetilcoenzima A se une al oxalacetato, se junta el idilio, el citrato, y aquí debería venir el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay una dieta rica en carbohidratos? Ya no, pues el ciclo de Krebs dice, oye, ¿sabes qué? Ya aguántate, pues ya me estás mandando demasiado, ya yo no quiero, ya no quiero citrato. Entonces, ¿qué hace la mitocondria? Te saco el citrato, te lanzo el citrato, lanzadera de citrato hacia afuera, te boto, te lanzo el citrato nuevamente al citoplasma. Yo no quiero ya citrato. ¿Y qué pasa con el citrato? Se vuelve a descomponer en el citoplasma, en acetilcoenzima A y oxalacetato, con gasto de energía. Y miren aquí, esta acetilcoenzima A que ha salido, o que se ha formado a partir del citrato, mejor dicho, que ha salido, va a iniciar la síntesis de los ácidos grasos. Con la enzima clave. ¿Quién es la enzima clave de la lipogénesis? Esta, la acetilcoenzima A carboxilasa. Doctor, ¿qué hace la acetilcoenzima A carboxilasa? Convierte la acetilcoenzima A en malonilcoenzima A y a partir del malonilcoenzima A, por una serie de procesos que no vale la pena aprenderlos, se forman los ácidos grasos. ¿Te acuerdas del NAT fosfato reducido? ¿Te acuerdas? Del metabolismo de las pentosas. Acá está, mira. La glucosa por el metabolismo de las pentosas puede generar NAT fosfato reducido. Y este NAT fosfato reducido, ¿para qué sirve? Acá vean ustedes. Sirve como cofactor
del ácido graso sintasa, que es la que va a convertir la malonilcoenzima A en ácido graso. Este ácido graso sintasa es un complejo realmente, un complejo enzimático. ¿Y quién es un cofactor? La NAD fosfato reducido. Ah, doctor, ahora sí entendí por qué decía que el NAD fosfato reducido del metabolismo de las pentosas era importante para la síntesis de ácidos grasos. Bien, aquí está la explicación. Listo, eso es todo lo que tienes que saber sobre el lipogénesis. Lo contrario, ¿qué pasa si yo quiero más bien ahora de, a partir del ácido graso, obtener energía? Entonces me voy a esto que es la beta oxidación de los ácidos grasos. La beta oxidación de los ácidos grasos, como les decía, chicos, no es lo mismo que lipólisis. No se olviden, siempre se confunden algunos de ustedes. No es lo mismo que lipólisis. Ya vimos que lipólisis es otra cosa. Lipólisis es romper los triglicéridos en ácidos grasos más glicerol. Entonces, beta-oxidación de ácidos grasos no es lo mismo que lipólisis. Doctor, que para que haya beta-oxidación, primero tiene que haber lipólisis de los triglicéridos, claro, porque los triglicéridos te van a aportar los ácidos grasos, pero no son sinónimos. La beta-oxidación de los ácidos grasos lo que me va a permitir a mí es obtener ATP, obtener energía a partir de esos ácidos grasos. ¿Dónde se realiza la beta-oxidación de ácidos grasos? En el hígado y en los tejidos periféricos. ¿En qué situaciones? ¿Cuándo se va a producir la beta-oxidación de ácidos grasos? ¿Cuándo? Cuando yo tenga ayuno prolongado. Ruptura de glucógeno, eh, gluconeogénesis, formación de glucosa de nuevo. ¿Qué otro más en el ayuno? Beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque como no tengo la fuente, mi fuente de energía, que es la glucosa, cuando ya me acabé toda la glucosa del glucógeno, empiezo a romper a utilizar los ácidos grasos. Entonces, ahí empiezo a utilizar. ¿Qué es importante que sepan de la beta-oxidación de ácidos grasos? Igual, no vale la pena que se aprendan esas cosas. Ahí, simplemente simbólico para que veamos ciertos puntos importantes. ¿Qué cosa? Para que un ácido graso pueda ingresar a la beta-oxidación, ese ácido graso primero se tiene que activar. ¿Ya? Es lo primero que hay que hacer, activar al ácido graso. ¿Ya? ¿Cómo se activa el ácido graso? El ácido graso se activa añadiéndole coenzima A, más coenzima A. Doctor, ¿dónde se hace este primer paso? En el citoplasma. Pero es un paso previo, es una condición para que se produzca la betoxidación. Si yo no activo al ácido graso, entonces no puede entrar a la betoxidación, porque la beta-oxidación se realiza en la matriz de la mitocondria. Ahí verdaderamente se hace la beta-oxidación. Pero es condición tener, ¿no? Es como cuando ustedes se van a una fiesta, ¿no? Y llegan, ustedes están listas, sí, les ponen su pulsera, ¿no? Entonces le ponen su pulsera y ingresan a la fiesta, ¿no? A la disco. Entonces, es lo mismo, el coenzima A le da esa libertad para poder pasar. Doctor, ¿y cómo pasa? ¿Pasa así nomás? No, necesita de una ayudita. ¿Quién es la ayuda? Miren, la carnitina. La carnitina es el transportador del ácido graso activado hacia el interior de la mitocondria. Por eso, cuando te vas al gimnasio, ¿no? El entrenador, ¿qué te dice? Te voy a dar tu quemador de grasa. ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu carnitina? Para que quemes los ácidos grasos. Y tú dices, ah, sí, qué chévere, carnitina. Yo te digo, ¿cuál es la base fisiopatológica de eso? No sabes. Ahora ya sabes, pues. Doctor, ¿eso es efectivo? No, porque nuestro cuerpo tiene suficiente cantidad de carnitina. Que le des más carnitina no va a ayudarte en algo, en quemar más la grasa. Entonces, la carnitina lo que hace es eso, permite que el ácido graso activado ingrese, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Básicamente lo hace de la siguiente manera, ¿no? El ácido graso activado se une a la carnitina, le quita con la coenzima A y unida a la carnitina logra pasar hacia el interior. Pero en el interior, nuevamente, la carnitina sale y le vuelve a pegar su coenzima A.
Entonces, de esa manera la carnitina permite el ingreso, ¿no? Y aquí en este punto, en el ingreso, es donde se hace la regulación de la beta-oxidación. Este punto, ¿no? La regulación de la beta-oxidación. En ese ingreso a través de la carnitina. Entonces, la carnitina termina siendo importante ¿para qué? Para el ingreso a la mitocondria. Para que no te olvides. ¿Ya? Y con ese ejemplo que te he dado del quemador de grasa no te vas a... Entonces, una vez que ya ingresa a la mitocondria, ya se produce todo ese ciclo que es la betoxidación, que no te tienes que aprender las enzimas, sino lo que quiero que veas es lo siguiente. Ingresa un ácido graso, imagínate, de 16 carbonos. ¿Qué pasa con la betoxidación? Pasa 1, 2, 3, 4 reacciones. ¿Y qué pasa en esas reacciones? A ese ácido graso que tenía 16 carbonos, 2 carbonos van a servir para formar acetilcoenzima A. Y vas a quedarte con un ácido graso de 14 carbonos. Ah, doctor, entonces le quité 2 carbonos y formé un acetilcoenzima A. Sí. ¿Y qué hago con estos 14 carbonos? Ingresa nuevamente a la vuelta. Y así da vueltas hasta que nos quedemos solo con acetilcoenzima A, con 8 acetilcoenzimas. Entonces da 7 vueltas para poder obtener 8 acetilcoenzima A. Doctor, ¿y esta acetilcoenzima A se va al ciclo de Krebs? Wow, doctor. O sea que si una glucosa me daba 2 acetilcoenzimas, ácido palmítico que tiene 16 carbonos, me da 8 acetilcoenzimas, entonces va a entrar 8 veces al ciclo de Krebs. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿quién tiene mayor rendimiento energético? ¿La glucosa o el ácido graso? El ácido graso, ¿no es cierto? El rendimiento energético de un ácido palmítico, que es el que tiene 16 carbonos, ¿saben cuánto es, chicos? 129 ATPs. Porque vean que aparte también en esta detoxidación se generan FAT y NAT reducido, que también van a ir a la cadena transportadora de electrones. Pero vean, 129 ATPs. O sea, compara, ¿no? Los 36 que te da la glicólisis, perdón, la glucosa, con los 129 que te da la betoxidación de las. Pero nuestro cuerpo necesita pues glucosa, la glucosa es la preferida. El ácido graso es para situaciones. Entonces, hay pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de la betoxidación de ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acúmulo de ácidos grasos, principalmente en el hígado y en el músculo. ¿Cuál es la característica principal con el que van a debutar los generalmente son neonatos o lactantes de pocos meses de vida con el trastorno de la betoxidación? La mamá un día, el bebito no quiso tomar leche, no quiso tomar, no, la mamá le dejó de tomar, hace un ayuno el bebé y el bebé empieza con hipoglicemia de ayuno, que es hipocetósica. La hipoglicemia que tenía el von Gierke era con cetosis leve. La beta-oxidación de ácidos grasos, no se forman cuerpos cetónicos. Ahorita vamos a hablar de los cuerpos cetónicos, van a ver por qué no. Hipoglicemia en ayuno hipocetósica. Los pacientes pueden ingresar a consecuencia de esto también con encefalopatía. Puede haber miopatía, miocardiopatía, disfunción hepática y en el laboratorio aumento de acilcarnitina. Porque imagínate, si hay algo que afecta acá dentro de la mitocondria, se queda pues la acilcarnitina, ¿no? Aquí me quedé, ¿no? Ingresé, pero acá hay una deficiencia alguna enzima. Se empieza a acumular esto, la acilcarnitina. Y eso lo mides en sangre y encuentras acilcarnitina elevada, ¿no?
Entonces, por ahí había un casito alguna vez de betoxidación de ácidos grasos. ¿Y cuál es la clave? La hipoglicemia en ayuno hipocetósica y que te ponían aumento de acetilcarnitina. Así no sepas que había encefalopatía, miocardiopatía, eso no. ¿Cómo la sacabas? Por la forma de la hipoglicemia y por la acetilcarnitina que estaba elevada. Así la sacabas, ¿no? Son los trastornos de la betoxidación. Hay varios, ¿no? Hay varias enzimas acá, pero eso es... Si alguno de ustedes quiere ser luego endocrino pediatra, ahí sí, ahí nos vamos a ver, nos va a explicar bonito todas las enzimas que hay. Pero si no van a ser endocrino pediatras. Bueno, y para terminar con lípidos tenemos ya las últimas dos diapositivas. En el caso de la cetogénesis y cetólisis, ¿está en relación a quién? Está en relación a los famosos cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos van a ser sustancias, van a ser compuestos que se van a sintetizar o van a permitir obtener energía. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Son tres: el beta hidroxibutirato, voy a tener la cetoacetato y la acetona. La acetona es volátil, por tanto van a ver que no interesa mucho, más el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. La acetona, al ser volátil, vamos a ver luego en diabetes, que puede dar la característica del famoso aliento cetónico, ¿no? Eso lo vamos a ver en diabetes. ¿Dónde se producen los cuerpos cetónicos? ¿Quién produce los cuerpos cetónicos? ¿Dónde se sintetiza? En un solo órgano, el hígado. El hígado sintetiza los cuerpos cetónicos, en la mitocondria del hígado. Pero mira, ¿quién utiliza los cuerpos cetónicos? El cerebro, el corazón y el tejido muscular. Doctor, ¿el hígado no utiliza? El hígado no tiene la capacidad enzimática para utilizar. Triste, ¿no? Produce, pero no los utiliza. ¿Y quién es el principal que lo va a utilizar? El cerebro. El cerebro es bien quisquilloso, ¿ya? El sistema nervioso central es bien quisquilloso. Él te dice, ¿me das glucosa o no me das nada? No, pero aquí tengo ácidos grasos. Yo no tengo maquinaria para hacer beta-oxidación. ¿Y ahora qué te voy a dar? Bueno, ya te acepto los cuerpos cetónicos. El cerebro solo quiere glucosa o cuerpos cetónicos. No quiere nada más. El cerebro no tiene enzimática para hacer betoxidación de ácidos grasos. No tiene. Entonces, ese es el detalle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un punto que el ayuno es tan prolongado, que dices, pucha madre, ya me acabé las grasas, me acabé el glucógeno, me acabé las grasas, ¿qué hago? Oh, ya, forma cuerpos cetónicos, porque el cerebro ya te empieza a reclamar, oye, mi glucosa, mi glucosa, mi glucosa, no tengo. Ah, te doy cuerpos cetónicos, ya se queda tranquilo, ¿no? Esa es la importancia de los cuerpos cetónicos. Y el corazón también los puede utilizar. Ahora, entonces vamos a tener dos partes, ¿no? Vamos a tener cetogénesis, que vendría a ser la síntesis de los cuerpos cetónicos, y vamos a tener cetólisis, que vendría a ser como el uso de los cuerpos cetónicos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué situaciones se puede dar la cetogénesis? La cetogénesis se da de manera fisiológica en el ayuno prolongado. Y se da de manera patológica en dos situaciones especiales: diabetes y alcoholismo. En este caso, ojo chicos, en caso sea patológico, solo en este caso puede generar acidosis metabólica, generando cetoacidosis. Cetogénesis no es lo mismo que cetoacidosis. Ojo, cetogénesis no es lo mismo que cetoacidosis. Esto es diferente. La cetoacidosis se puede producir como complicación de una cetogénesis patológica, donde el exceso de cuerpos cetónicos que no pueden ser eliminados empiezan a generar cambios en el pH. ¿Cómo lo vamos a ver luego en la cetoacidosis diabética? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en el ayuno prolongado. En el ayuno prolongado, dicen, bueno, ya me acabé la glucosa, ¿qué hago? Rompe las grasas, lipólisis, rompe los triglicéridos en ácido graso, el ácido graso ingresa, voy a la betoxidación.
Se empieza a hacer beta oxidación, obtengo energía chévere. Pero ¿qué sucede con la beta oxidación? Que para que la beta oxidación se produzca, ¿no? O sea, mejor dicho, la beta oxidación produce al final acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Y esta acetilcoenzima A que produce la beta oxidación va a entrar al ciclo de Krebs. Pero acuérdate que el primer paso en el ciclo de Krebs es combinar la acetilcoenzima A con el oxalacetato. Y el oxalacetato no viene del metabolismo lipídico, viene del metabolismo de los carbohidratos. Entonces llega un punto en donde hay tanta beta-oxidación que hay demasiada acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A no tiene suficiente cantidad de oxalacetato para entrar a Krebs. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, ah, no, el cerebro está que me pide energía. La acetilcoenzima A la transformo y creo el proceso de cetogénesis. No me interesa que se aprendan las enzimas. Creo acetoacetato. Y a partir del acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Listo, es lo único que quiero que se sepan de aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa una vez que se produce el acetoacetato? El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, se van hacia las células del al cerebro, al corazón, al músculo, y ahí se produce el proceso contrario. El acetoacetato, perdón, el beta-hidroxibutirato se transforma en acetoacetato, el acetoacetato va camino inverso, acetilcoenzima A, y esta obtiene. Ahora, ¿quiénes estimulan o cuáles son las hormonas, sobre todo, que regulan la parte de la cetogénesis, que es el mecanismo o la parte que les pueden preguntar más? Igual, aquí, las de siempre, insulina y glucagón. La insulina inhibe la cetogénesis y el glucagón estimula. Entonces la cetogénesis es el último proceso fisiológico bioquímico que se produce en el ayuno, que les había puesto en el caso clínico. Ruptura de glucógeno, gluconeogénesis, beta-oxidación de ácidos grasos y cetogénesis. Son los cuatro procedimientos, los cuatro procesos bioquímicos que se dan en el ayuno. Y bueno, en el caso de la síntesis de colesterol y triglicéridos, la síntesis de colesterol se puede hacer en múltiples tejidos, pero es mayor en el hígado y en el hígado y en el intestino. Esos son los lugares en donde más se hace la síntesis de colesterol. ¿Ya? Chicos, ¿por qué es importante el colesterol? Porque a partir del colesterol yo voy a sintetizar moléculas importantes. ¿Cuáles? Hormonas. Las hormonas de la corteza adrenal. Ahí ustedes van a ver en su base endocrina, yo ya les he explicado cuáles son las hormonas de la corteza adrenal. Aldosterona, cortisol, hormona sexual. En las gónadas, los esteroides sexuales, testosterona, estradiol, progesterona. ¿Qué más? Sales biliares, importante para la digestión de los lípidos. ¿Qué más? Vitamina. Entonces, si a ti te preguntan, ¿quiénes derivan del colesterol? Derivan del colesterol los esteroides. ¿Cuáles? Las hormonas de la corteza adrenal, las hormonas de las gónadas, las sales biliares y la vitamina D. ¿Ah? El primer paso para la síntesis de colesterol va a ser la formación del hidroximetilglutaril coenzima A. Esta de acá. Es el primer paso. Y este producto es importante. ¿Qué? Porque este producto o esta molécula va a ser o va a sufrir un proceso de cambio gracias a esta enzima, que esta enzima es la enzima limitante o la enzima más importante en la síntesis de colesterol, que es la famosa hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que convierte el hidroximetilglutaril coenzima A en mevalonato. Doctor, ¿por qué esta enzima es importante? Cuénteme. Porque hay unos fármacos que actúan aquí y inhiben a esta enzima haciendo que se sintetice menos colesterol. ¿Cuáles son esos fármacos? Las estatinas. Cuando veamos dislipidemias, vamos a hablar de las estatinas.
¿Dónde actúan? Aquí, en la enzima limitante, la más importante en la síntesis de colesterol. Listo, eso es lo indispensable en colesterol. Y en el caso de triglicéridos, bueno, en el caso de triglicéridos, los triglicéridos se sintetizan básicamente a nivel del hígado, del tejido adiposo. Acuérdense que son la reserva principal que nosotros tenemos de energía. Y no deben olvidar que los triglicéridos se forman a partir de la unión de un glicerol más 3 ácidos grasos por la vía de la conversión, la unión de estos. Y bueno, aquí van a ver ustedes que hay pasos, ¿no? Entonces, a partir de un glicerol trifosfato, se van uniendo ácidos grasos para llegar finalmente a un triglicérido. También vemos aquí que en el medio del camino se pueden formar fosfolípidos o esfingolípidos también, pero la idea es que ustedes sepan que el triglicérido está formado por glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, y en cada carbono se le une un ácido graso. Vean ustedes, acil, 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 ¿no? Acil hace referencia a los ácidos. Es lo único que tienen que saber en la síntesis de triglicéridos.